Bueno, para dar inicio y continuar con los temas referentes al tercer módulo que es de función del analista, vamos a abordar o reabordar o desglosar más que nada lo que compete al inicio de la entrevista o ciertos aspectos a considerar al indagar sobre motivos de consulta, tomando en cuenta los términos que ya habíamos visto previamente de analizabilidad y qué pacientes pudiéramos aceptar en este espacio que tiene que ver con un análisis o una terapia con un enfoque analítico y cuáles, pues quizá no pudiéramos darle el seguimiento esperado, ¿no? Entonces, para continuar, bueno, creo que estaría de más lo que una definición de lo que tiene que ver con la entrevista, pues entendemos que es este primer contacto formal entre un entrevistador y un entrevistado, pero pues un aspecto importante que tal vez muchas veces podemos pasar por alto es indagar sobre el buen funcionamiento del juicio de realidad del entrevistado. De nuevo, tomando en cuenta lo que vimos en el capítulo anterior, cómo le pudiéramos ver acá aplicado o cómo nos pudiéramos dar cuenta de qué pacientes tienen un tanto más de rasgos eh, que tildan hacia la neurosis y cuáles quizá, pues, como es más frecuente, y aquí lo explico más, pues que tal vez vayan un poquito más del lado de la psicosis. Teniendo en cuenta esto, pues habríamos que quizá refrescar pues que el paciente llega con ciertas fantasías en este primer contacto, ya se hace que trabajemos en una institución o que trabajemos por nuestra cuenta, a diferencia de otros momentos, a diferencia de los tiempos de Freud o de Lacan y demás, que a lo mejor solamente estaba la vía telefónica, pues aquí hay otras formas de tener un primer contacto, no es de solamente llegar al consultorio, eso sería, si bien no es cabellado, pero no es tan común, pero pues el primer contacto por lo general es por un mensaje y de ahí entran todas las imágenes o fantasías que se llega a hacer el paciente, si es que en nuestro, digamos, WhatsApp o en nuestro contacto no aparece una foto, pudieran llegar a pensar pues tal vez si es una mujer que pudiera ser de ciertas características a la visión del paciente o si es un terapeuta hombre que se pudiera imaginar de quizá que se parezca a un viejito, que pudiera tener ciertas características en específico. Y todo esto nos da una información que también a lo mejor y no lo podemos indagar por mensaje, sino hasta que llegase al primer contacto de todo lo que pudiera imaginarse o pensar este paciente si es que lo trae o con ciertos gesticulaciones o manerismos que pudiera eh, expresarnos, ¿no? Y eh, en algún punto, ya se hace explícito o implícitamente, pues pudiéramos ver qué deseos o temores inconscientes llegan a aparecer en esta primera entrevista. Ahora, eh, respecto a los pacientes con contacto con realidad, y tomando en cuenta, y vamos a poner un ejemplo de que llega un paciente, nos busca y dice que desea atenderse con nosotros, llega a imaginarse que a lo mejor y es una mujer grande, en el caso de si la terapeuta es mujer, que pudiera tener una voz de cierto tipo, o si es una institución, que la institución pudiera verse de cierta manera, también al momento de que nos llega a pedir la ubicación del consultorio y ver cómo están los alrededores, hacerse ciertas conjeturas previas antes de llegar de, bueno, si es en un barrio que se ve así y esa, un barrio alto con en una institución que se ve eh, con ciertas características que de entender que pudiera ser costosa, o tanto el paciente pudiera decir, entonces son personas que a lo mejor saben y por eso cobran lo que cobran, o del otro lado que pudiera llegar predispuesto a que tal vez se le quitaría su dinero por porque se percibe este paciente de cierta manera y asistir a este lugar que se ve de otra manera distinta, diferente o con ciertos prejuicios entre medias pudieran dar a entender, aparte de la resistencia, ciertas distorsiones que pudieran presentarse. Sin embargo, hay ciertos pacientes que
más que nada los neuróticos, que tal vez al momento de ya llegar y ver cómo se está desenvolviendo la entrevista, ellos mismos pudieran como traerse un poquito más, a entablar una conversación con el entrevistador, en este caso, pues nosotros siendo terapeutas. Se hace, no hacerse tantas ideas al respecto, estar presentes y hablar de su malestar, a diferencia de otros pacientes que en este caso, voy a poner ejemplo de los psicóticos, no llega a ser así, incluso llega como a expresar cierto descontento, cierto desagrado, ciertas ideas, de nuevo no racionales, habría que ver o preguntar entonces eh, sobre el contacto con realidad y al respecto. Y ideas no racionales pudiera ser de, bueno, pues es que eh, usted va a hacer esto y me va a quitar el dinero y va a hacer todas estas fantasías y aunque nosotros se lo neguemos o le expliquemos con peras y manzanas al respecto y pensar que no, o incluso que se le llegara, es un paciente que llega y fue referido por otra persona y tiene un supuesto de nosotros y que nosotros pudiéramos o no ayudarlo, o está es que tú de seguro le dijiste al otro psicólogo que lo hiciera y me refiriera y demás, aunque nosotros le empecemos a explicar la situación. Entonces, la imposibilidad para rectificar, ya que estemos explicando o estemos aterrizando un poquito, dependiendo de la demanda del paciente, que no estén en contacto con realidad, podría indicar un severo alejamiento de realidad, lo que nos da indicios, de nuevo no encasillando al paciente, sino dándonos a entender que probablemente tenga ciertos delirios o ciertos indicios de que comparte algo con la psicosis o que pudiera ser fronterizo. Pero habría que ver cómo se desenvuelve, no nada más en esta primera entrevista, yo estoy abarcando la primera y el objetivo y desempeño que debemos de tener nosotros ahí, pero las otras entrevistas ya dependería de que está en este proceso de, bueno, creo que yo no pudiera aceptarte, no pudiera yo ayudarte respecto a la problemática porque no hay, no se está preguntando algo, no está en realidad y demás. Bueno, y también lo previo, lo que nos llegue a comentar el paciente, independientemente de su estructura, nos arroja también en qué lugar nos está colocando. Un ejemplo también, que llegue un paciente con ciertas demandas afectivas y demás, y le llega a decir a la terapeuta, una terapeuta mujer, de que su voz al contestar, porque así es lo que hizo, así es como hizo la cita del paciente, directamente contactándose con la terapeuta, que al inicio le recordaba como a la voz de una mujer obesa o de una mujer mala o desagradable y demás. Un error pudiera ser no bueno, aparte de la evidente reto de las palabras y lo que implica tal vez, lo que pudiéramos inferir que implica, porque no sabemos, no tenemos referente, no tenemos más significantes para poder explicar o entender lo que está sucediendo ahí, solo que pues cómo lo planteó el paciente, pues quizá fue una manera mucho, muy agresiva y llegar a pensar, bueno, eh, probablemente me molestaría si no pudiera yo separar este ejemplo de me está diciendo gorda, me está diciendo mujer mala, me está diciendo fea y todo lo que pudiera ir detrás, pero ya trabajándolo, pudiendo separar esta probablemente contratransferencia que llegue a suceder en cuanto a ciertas interacciones o ciertas palabras que nos llegue a decir el paciente de este primer contacto, pudiéramos indagar en las futuras entrevistas y después ver que en realidad si él decía esto de una mujer robusta, una mujer gorda con cierta voz y ciertas características, después habla de que su abuela era de tal manera y era muy acogedora y era como una madre para él. Entonces, lo que nos mencionó y que probablemente nosotros lo hayamos tomado de mala manera, pudo haber significado diferente. Entonces, no, a lo que voy es no hacernos conjeturas de este primer contacto,
Sí podemos tener muy buen ojo clínico y decir, probablemente lo dijo porque estaría retándome o quizá aparte de que estaba muy resistencial y que parecía que no iba a asistir a esta segunda entrevista o a tercera y la cuarta o ya un inicio de tratamiento, nos estamos haciendo muchas conjeturas. También nosotros no, no intervendríamos en eso, o sea, tal vez preguntando el por qué, pero no así de como a clarificar o a confrontar o algo por el estilo, no, sino como que para que nos dé un panorama de lo que está describiendo y no tomarlo lo personal. Ahora, lo otro que también pudiera ser un tanto muy obvio y que si nos han dicho y repetido de, pues no tomar las notas en la sesión. Eh, pero no, más allá de la atención libre flotante, pudiera ser esto un diseño defensivo, o sea, una reacción de parte nuestra como entrevistador, como terapeuta, como analista, al momento de poner como una tipo barrera, una ilusión de la comunicación afectiva. O sea, eso es un ejemplo. El otro es la postura que nosotros llegamos a adoptar o que hemos visto que han adoptado ciertos compañeros o ciertos otros terapeutas de, en este caso, de un análisis de ponerse así o de ponerse en cierta pose o hablar de cierta manera, si bien cada uno tiene su estilo, pero como ponerse en una posición nosotros mismos que deberíamos de también quitarnos de ese lugar como posición de saber. Se hace de, sí, anotar ciertas cosas al inicio o estar anotando todo esto y lo que pareciera y lo que se imagina también el entrevistado, pero no hay no se entabla una comunicación de, eh, vaya, como más mm, fluida ni tampoco propicia a que, si bien estamos escribiendo acá, poner la atención completa a lo que pudiera decir el paciente, independientemente de lo que se nos vaya a quedar o no. Entonces, había una pregunta que me habían hecho con respecto a, bueno, pero sí le tomo los datos hablando de nombre o edad, si es un niño o es un adulto o cosas en específico, pues pon tú que esté bien. Tal vez el nombre de pila es un tanto difícil que se le pueda quedar a uno, salvo que ya se lo dieron a uno, si es que está asignado o si uno ya lo preguntó, pero en lo demás, ¿por qué no dejar que precisamente llevar a cabo una conversación? Y también de nosotros ya cruzar la pierna, ponernos como de, sí, dígame más, incluso el cómo decirlo, eh, no es tanto de que el paciente no se sienta cómodo, sino que parece que nosotros no estamos cómodos con ese paciente. Y ahí habría que ver, eso ya dependería de nuestro propio análisis. Pero pues, recapitulando de por qué no tomamos notas, hablando de atención libre flotante, eso es uno, pero también nos está diciendo de que pues nosotros estamos poniendo como cierta barrerita ahí, que tal vez deberíamos ir checando nuestro propio paso más adelante. Y eh, de nuevo retomando respecto a las estructuras clínicas. Y acá lo que nosotros vamos a hacer, hablando de estas primeras entrevistas, aparte de ver el motivo manifiesto, lo latente, y demás cosas que vayan saliendo, hay ciertas características que pudiéramos eh, notar incluso sin que el paciente nos esté diciendo algo. Lo no dicho también sigue siendo información y las no respuestas también nos están dando una respuesta. En este caso, el entrevistado neurótico, cuando llega y cuando nosotros a lo mejor le decimos, dígame, o de que desea hablar o que lo trae por acá, una pregunta un tanto ambigua que propicia que el paciente llegue con lo que trae a explicárnoslo. En el neurótico podemos ver que él solito se puede organizar con ciertas ausencias de presentación. Podemos ver ciertos ejemplos de que tal vez el neurótico, si es una mujer, esperaría que le cedieran el paso, le abrieran la puerta, y si es un hombre, el paciente y pues la terapeuta es una mujer, que tal vez el paciente ceda
se dé el paso o que se encuentre caminando detrás de ella o espere también una invitación a que se sentase o a que hablase. El neurótico lo pudiera a lo mejor interpretar más con estas reglas, a lo mejor no escritas, de lo que pudiera esperarse, de lo que se imagina en otras citas, como con el médico o como con un dentista y demás, y pudiera a lo mejor llevarlo a cabo porque tiene buen contacto con la realidad y se conduce por sí solo con estas reglas no prescritas. Entonces, pudiéramos nosotros inferir, ya teniendo en cuenta esto, de que pues tal vez ya ni siquiera le estamos preguntando nada de eso, ya cuando lo recibimos, o sea, ni siquiera es de preguntas, es de solamente al recibirlo y darnos cuenta de todos estos aspectos no dichos, ademanes del paciente y el cómo se comporta nada más en esos que un minuto que lo recibes. Y por el otro lado, la omisión de presentaciones favorece a la emergencia de confusión en pacientes con unos núcleos más psicóticos, que podemos ver que tal vez la pudiese estar pasando muy mal, o que tienden a hablar desde la sala de espera, o tienden a demandar de, es que yo quería contarle todo esto independientemente de que haya muchas personas y que no, ni siquiera nos hemos como presentado de ustedes, fulanita, o pásele de este lado, algo y nos tiende a dar esta información de que probablemente, digo probablemente, de nuevo porque nosotros no diagnosticamos, no lo vamos a encasillar, pero de nuevo, partiendo de analizabilidad, ya vemos de ni siquiera lo hemos pasado y pasa esto, nos da información. También, eh, porque lo estamos observando, particulares de la vestimenta, el andar del paciente, su complexión. Y allí me acuerdo una vez que me preguntaron, ¿y por qué nos va a interesar la complexión del paciente? Bueno, porque habrá ciertos motivos de consulta, independientemente que nos avisen o no. Incluso, no sé, aquel paciente que tiene problemas de alimenticios, problemas de bulimia o anorexia y que su complexión sea muy delgada y nosotros lo estamos viendo, y ya solo a la primera entrevista que empiece a decir de que no, es que no me gusta mi cuerpo y demás, bueno, qué cosa no le gustaría, y viendo también su complexión de, ok, entonces, ¿qué pudiera estar pasando? O al revés, o sea, que fuera de una complexión más robusta y hablara de algún problema similar, nos está dando igual información. No para juzgar al paciente, sino como que para poder integrarlo todo. Incluso forma de vestir, que a lo mejor esté muy desalineado y tenga un discurso un tanto desorganizado, bueno, que no se está diciendo ahí. Eh, la actitud del entrevistado, bueno, ahí aporta el porte, ademanes, gestos, expresiones faciales, eh, de nuevo que nos sigues dando información. Esto lo puse más que nada y está un poquito más explicado respecto a lo neurótico y a lo psicótico porque eh, pues es un poco más no tan frecuente que nos lleguen pacientes perversos o con rasgos perversos, pero si es así, los gestos, expresiones faciales y demás nos están dando información a nosotros también. De nuevo, para al momento de una supervisión o para ya integrarlo todo, ver eh, o ver, sí, ver más que nada al momento de cuando llega a explicar ciertas actitudes que llega a tener en el afuera y ciertas problemáticas o lo que se llega a imaginar y demás, y también cómo se comporta acá. Repeticiones que son a fin de cuentas. Y para no estar en este lugar que pudiera o no ponernos como su terapeuta, su psicólogo, su analista. También otro aspecto importante, el desconocimiento del paciente respecto a la entrevista psicoanalítica. Ese punto me gusta mucho porque cada uno, si bien tiene su estilo, pero nosotros no vamos a tener ya las preguntas acá, no haríamos una entrevista estructurada porque no propicia que el paciente asocie o a ver si pudiese o no asociar o a tener o no esta capacidad de insight. Pero lo que sí, hablando precisamente de cuando el paciente llega a angustiarse respecto a los silencios, nos da información de nuevo
de si pudiese o no pertenecer a una u otra estructura. Y ahí, cuando precisamente no es la primera vez que asiste el paciente a terapia con este enfoque y piensa o tiene la idea de que se le preguntaría, porque eso calmaría sus angustias, nosotros no cederíamos a esas preguntas. También, pues, que nos pudiera contar lo que sí es, tal vez indagar de, bueno, y dígame más, o lo que va en torno a la sintomatología que nos llegue a decir el paciente, o a la problemática que nos llegue a decir el paciente de, bueno, y desde cuándo se presenta esto y demás, o sea, como que lo explicase, pero no, que no sean preguntas de nuevo con un sí o un no, esperando que el paciente por sí mismo también se desenvuelva. ¿Y cómo sería eso? O sea, de sí preguntar, pero a la vez no preguntar tanto, bueno, eh, no haciendo preguntas o no poniendo palabras nuestras. No sé qué, no sé si esta palabra entraría del todo, digamos, como que contaminando el discurso del paciente. Un ejemplo, que hablase el paciente de que tiene problemas con la pareja y esto de tóxico. Si lo dice el paciente, de ahí nos pudiéramos ganchar quizá de cómo es una relación tóxica. ¿Qué quiere decir tóxico? Porque para el paciente significa algo. Y su tóxico no es lo mismo que nuestro tóxico. Y nosotros al momento de escuchar que la relación del paciente no es muy sana, no es muy grata, la pasa muy mal y sufre bastante, nosotros no nombraríamos, ay, cuénteme más de su relación tóxica. Ya contaminamos ahí. Entonces, pudiéramos agarrar de las mismas palabras, de nuevo, no preguntas en específico, pero para que lo desglosase. De, ok, eh, con este ejemplo de tóxico, o no es tan normal, que viene siendo lo normal. Es que no es tan frecuente, que pudiera ser frecuente. ¿A qué se refiere? Que no se responde ni con sí ni no. Y son tan mínimas y tan sutiles que el paciente nos está dando un panorama de su misma problemática, en donde más se presenta y demás. Eso pudiéramos preguntar. Y eh, en este caso, nuestras intervenciones, como quizá ya pudiéramos ir viendo con respecto a lo que vimos anteriormente, es mera observación. La primera entrevista solo va a ser, aparte del encuadre y de qué estructura pudiéramos, con qué estructura, o hablando del paciente, pudiésemos estar tratando para indagar sobre el tema, informarnos un poquito más y llevar el trabajo un poquito más conciso, pero se reduce solo a la observación. Aquí pongo varios ejemplos de, pues hablando de temas, el tono de voz con el cual habla el paciente, sus lapsus, rectificaciones, omisiones y repeticiones, que nosotros no vamos a decir algo, no vamos a intervenir ahí. Que si tuvo un lapsus y que dijo primero una fecha y luego dijo otra, anotado, porque todavía no tenemos información para decir, ¿y por qué se equivocó? Porque nosotros estamos infiriendo cosas. Como si estuviéramos armando un rompecabezas, primero vamos por las orillas y no por el centro, no podemos todavía poner ninguna pieza, aunque tengamos ciertas imágenes de. Entonces, no podemos intervenir, no hay información. Apenas tenemos un significante y nos faltan más. Entonces, pasando a qué más pudiéramos indagar o por dónde pudiéramos irnos de, pues en el orden en el que lo platica el paciente. La cronología, la similitud formal, los intentos de explicación causal, entre otros. Y manifestaciones afectivas, como pues la actitud, expresión facial, de nuevo los gestos y movimientos corporales. Eh, También habría que tener en cuenta, a diferencia quizá como de los médicos o de ciertas otras ramas, en donde tal vez un ejemplo de que llegase un paciente que tiene un andar muy particular, no que tal cual lo vayamos a indagar, eventualmente saldrá, pero poniendo un ejemplo de quizá un paciente va cogiendo de una pierna y es muy frecuente eso, y pudiéramos nosotros inferir de que tal vez está lastimado y demás, pero quizá tiene una afección física, o que vemos que el paciente tiene cierta descoloración de los brazos y demás. Pensar que es una afección física, pero tal vez sea
algo somático y que el mismo paciente lo llegue a explicar, o el mismo andar que lo llegue a explicar en su mismo motivo de consulta porque es muy evidente. Y de nuevo, a lo mejor en esta primera no, más adelante pues el preguntar si pasa algo al respecto, porque queremos saber si tiene que ver a la problemática actual o a algo que se viene presentando y se viene repitiendo durante X o Y tiempo, definido o indefinido. Entonces, estos aspectos pudiéramos, más que nada, no a manera de que como checklist, pero sí tener en cuenta al momento de preguntarnos de qué hace que un paciente vuelva a una segunda, una tercera, una cuarta sesión. Y también nosotros llevar un seguimiento de estas sesiones que tenemos con el paciente. Otro aspecto que se me olvidó explicar, también en la terapia en línea es necesario. Si bien nosotros no estamos viendo llegar al paciente, pero su retardo y el si desea o no prender la cámara y el cómo pone de que si no se ve casi o si se ve parcialmente, nos está dando información al respecto. Y qué tipo de información también, aparte de lo de si es una resistencia o no, el por qué no mostrarse, el por qué eh, meterse solamente en el celular y por qué no en la computadora, o si ya ven que se pueden poner aquí atrásito imagencitas para que no se vea lo de atrás, qué cosa, no desea el paciente que se vea de atrás, y si era así, ¿por qué no se puso en un lugar en donde no hubiera nada atrás? Entre otras cuestiones, que tal vez no lo tenemos más presentes por haber más lecturas de trabajo, obviamente presencial, pero en línea también es considerable. Y es lo mismo, no veríamos el andar, pero sí vemos los gestos, pero sí vemos ciertos movimientos, pero sí vemos que se mete la computadora para hacer ademanes, para hacer muecas, o cuando se muestra molesto o llora de que se pone de lado y no desea ver nada, o que pone la luz más oscura para que no se notase, pero aún así tiene la cámara prendida, y eso en un inicio quizá no cuestionaríamos del todo el por qué, pero sí, bueno, pues acomodar tantito su cámara y ya después cuando tenemos más información de el por qué se presenta esta situación, quizá ya intervenir. Entonces, en conclusión, todo esto con el objetivo de mera observación y saber también si es apto o no para llevar las siguientes entrevistas y dar una entrada de análisis, o desde la primera poder referirlo quizá a otro espacio. Entonces, por el momento lo dejamos aquí. Cualquier duda, cualquier pregunta, me lo pueden dejar saber en la plataforma. Y con respecto a la evidencia, se les hará llegar posterior a cuando se suba este video. Hasta entonces, y que pasen bonito día.